Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. El camino a una fe que funciona. Si te pregunto qué pensamientos han estado dominando tu mente, ¿cuál sería tu respuesta a esa pregunta? En los momentos en los que te encuentras en silencio, en esos lapsos en medio de tu trabajo, de tus estudios, en los que al fin eres un poco de calma, ¿cuáles son el tipo de pensamientos que empiezan a dominar tu mente? O en la noche, cuando llegas a casa y luego de poner todo en orden y dejar listo lo que necesitas para mañana, apagas las luces y te dispones a dormir, y de pronto quieres hacerlo, pero tu mente se ve nuevamente invadida de un montón de pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que están dominando tu mente? Me atrevo a decir con relativa seguridad que la mayoría de esos pensamientos deben ser pensamientos de preocupación, de angustia, cosas que resolver, temas que están pendientes, deudas, pagos, etc. Relaciones que están fallando, quién sabe. Ahora, ¿crees tú que esa es la forma en la que quiere Dios que vivas? La respuesta segura es no. Es más, Jesús en Lucas capítulo 12, verso 32 dijo: así que no se preocupen, mi pequeño rebaño, con mucho cariño, con mucha ternura. Él dice, pues el Padre tiene mucha felicidad en entregarles el reino y permitir que ustedes vivan de una forma distinta bajo su gobierno. Definitivamente tú y yo necesitamos un tipo de vida que nos permita estar cerca de Dios y que nos permita mantener nuestra mente consciente de su presencia, de sus bendiciones, de su gracia, y que no tengamos que vivir en esta batalla diaria aislados, asfixiados o peor todavía con la sensación de estar solos por nuestra propia cuenta. Ahora, no te estoy hablando de un tipo de vida legalista o superficial o mecánica en términos espirituales o peor todavía religiosos, sino ese tipo de vida que se vuelve abundante y que viene de adentro hacia afuera por algo que Dios provoca, que va mucho más allá incluso de tu propio entendimiento, pero que te produce una satisfacción que no habías experimentado nunca antes. En ese sentido, es interesante que a veces la gente cree que ser cristiano significa principalmente profesar las creencias correctas, pero no lo es, porque hay una verdad ahí. La mera información, la acumulación de la misma, jamás va a producir transformación. Tú puedes acumular en tu vida un montón de información que podrías llamar cristiana o de fe o religiosa, incluso con mucho respeto lo digo, sin que eso produzca transformación. La transformación requiere algo más que simplemente la acumulación de información. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios habla a su pueblo, y en particular en el Nuevo Testamento donde Jesús habla a sus seguidores acerca de la necesidad de entender esto. Ahora, la Biblia no niega, Jesús tampoco en la Biblia niega que un credo es realmente importante. Pero nuestra visión de creer es lo que a veces falla. Para nosotros a veces la idea de creer se queda meramente en la convicción de que creer significa acumular contenido en nuestra cabeza con respecto a ciertos parámetros alrededor de los cuales vamos a desarrollar nuestro pensamiento, nuestras filosofías personales o nuestra cosmovisión. Pero en el Nuevo Testamento, sobre todo en sus lenguas originales, la Biblia trata de ser mucho más profunda que eso. De hecho lo es. Y en el griego, por ejemplo, la misma palabra que vamos a encontrar para ejemplificar la palabra que nosotros conocemos como creencia es la que se relaciona con la convicción de confianza. La Biblia está diciéndonos que realmente creer significa confiar. Creer no significa acumular una creencia en base a información, sino que creer en Dios realmente significa llevar a cabo el acto de poner tu confianza en Él. Eso pone ese tema en otro completo plano, un plano completamente distinto, donde nosotros somos capaces de reconocer esta necesidad de salir, de poner nuestra confianza en nosotros mismos o en los elementos materiales que están a nuestro alrededor y poner nuestra confianza en Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque la realidad como humanos es que somos esclavos de nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestros chismes, nuestras fallas, nuestros padres que fallaron y nos dejaron estragos y secuelas con todo el amor con el que ellos intentaron criarnos, pero esos errores a veces los arrastramos durante años y nos volvemos malgenios y peleones y groseros y toscos y resentimiento es lo que más abunda en nuestro corazón y nos volvemos necesitados de encontrar seguridad y eso de
demuestra la naturaleza humana que está desesperada por requerir una relación saludable con Cristo, que nos saque de ese vano orgullo, absurdo orgullo o de la ansiedad inútil que carcome a muchas personas hoy en día y que parece ser el obstáculo para que consigamos, entre otras, esa vida abundante que tanto estamos buscando y que parece estar escondida, que parece que no lográramos encontrar de ninguna manera. Quizás una parte clave para poder entender esto, me refiero al acto de creer por confianza y no creer solo por acumulación de información, requiere que hoy tú y yo vayamos al libro más maravilloso de toda la historia. Debemos ir a la Biblia, a uno de los pasajes donde Jesús mismo habló con claridad cuando sus discípulos le dijeron, bueno, Señor, ¿cómo oramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos orar? Y en esa oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, la oración del Señor, que es un ejemplo de un momento en el que Jesús resume su conexión con Dios y la forma en la que Él habla con Él, hay una parte que quiero resaltar, y ustedes la recordarán, probablemente muchos de ustedes se la sepan de memoria. Jesús dice que tu voluntad sea hecha, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Esto no es solo una petición, es un acto de rendición. Jesús está diciéndonos que en este proceso de buscar que nuestra convicción, nuestra creencia realmente pase de la información a la efectividad, a la confianza efectiva en Dios, hay un paso que se tiene que dar, y ese paso es la rendición. Si quiero resumirlo en una frase, el camino a una fe que funciona empieza con la rendición. El camino a una fe que funciona empieza con tu rendición. Algo en el universo se libera, se desata cuando tú y yo decidimos rendirle nuestra voluntad a Dios. Ahora, ese es un desafío que yo sé que muchos enfrentan e incluso piensan, bueno, si Dios me dio libre albedrío, ¿por qué tengo entonces que rendirle mi voluntad? ¿Cuál es el juego aquí? ¿Qué mismo es lo que Dios quiere? Ahora, tú estás pensando en esa idea, pero en un marco de tiempo y ubicación del estado de nuestra alma completamente distinto. Empecemos aclarando algo. Dios nos dio libre albedrío y voluntad. Y cuando tú lees el Génesis puedes ver a Adán y Eva ejerciendo ese libre albedrío y la ejecución de su voluntad en el campo que Dios le dio para que ellos sean libres administradores, generadores y cuidadores de esta creación. Sin embargo, desde el momento que nosotros, por nuestro deseo y voluntad, permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, le rendimos esa voluntad al pecado. No es un asunto de que, soy libre y entonces necesito o debo o tengo que esclavizarme a Dios. No, el problema es que éramos libres y decidimos esclavizarnos al pecado. Y el pecado es el que ahora domina nuestra voluntad. Por eso, como Pablo solía decir, terminas haciendo lo que no quieres hacer y no eres capaz de hacer lo que deberías. No es por falta de voluntad o fuerza o convicción, es el hecho de que el pecado, la fuerza más poderosa, destructiva del universo, ha tomado control de tu mente y tu corazón y tú eres esclavo del pecado. Y mientras seas esclavo del pecado, tu voluntad está rendida al pecado. Pablo lo dijo, Romanos 7:15, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, en cambio hago lo que odio. Porque el pecado en nosotros produce eso, la rendición de nuestra voluntad al pecado. Entonces la invitación de Dios para que a través de Cristo nosotros tomemos la decisión de rendirnos nuevamente a la voluntad de Dios no es un rechazo de nuestra propia voluntad, sino la recuperación de un punto saludable del ejercicio de nuestro libre albedrío y voluntad rendido a un ser superior y trascendente que tiene un bien superior planeado para nosotros, un bien que nosotros no concebimos ni podemos ejecutar porque somos esclavos del pecado. Esto no es algo que vas a lograr solo por fuerza, por empuje, por meterle mucha ñeque. Tú puedes decir, no, yo voy a esforzarme más, voy a tratar de obedecer más a Dios y está bien, yo lo entiendo, aprecio eso, pero lamentablemente tu fuerza de voluntad no es suficiente para vencer al pecado. Lo que nosotros hoy en día llamamos adicciones, y tú puedes hablar con muchas personas que quizás alrededor de tu familia, de tu trabajo, de tus amistades, están batallando con adicciones, te van a decir que su fuerza de voluntad es una gran herramienta, pero no es suficiente para lograr vencer por completo una adicción. La razón
Nuestra voluntad queda sujeta, esclavizada al pecado, y por nuestra propia fuerza no somos capaces de liberarla. Necesitamos que alguien libere nuestra voluntad, y ese alguien es Jesús. Porque de lo contrario, no vamos a poder ser libres. Viviremos el engaño de una pseudo libertad, pero no lo seremos realmente porque terminaremos siendo esclavos de nuestras pasiones y deseos. Pero al rendirle tu voluntad a Cristo, tú estás encontrando nueva libertad, porque estás poniendo tu confianza ya no en los resultados que el pecado te dice de manera mentirosa que va a producir para tu placer y bienestar, sino que pones tu confianza en los resultados que la voluntad de Dios va a producir para tu vida. Y Dios existe. Incluso si tú no deseas creer en Él, si es que no tienes la menor intención, está bien, yo lo entiendo, pero eso no cambia la realidad de que Dios existe, que hay una vida, una realidad espiritual, y que necesitas entenderla, y que si la niegas, no vas a lograr ser libre donde necesitas ser libre. Por eso Jesús dijo, yo quiero darles esta libertad, pero es un proceso que empieza con la rendición. En Mateo 16, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si ustedes tratan de aferrarse a su vida, la van a perder, porque su vida está esclavizada al pecado en este mundo. Pero si tú me entregas tu vida, si entregas tu vida por mi causa, a mi reino, la salvarás, porque yo te haré libre de esa esclavitud y haré que al fin tu voluntad empiece a funcionar como estaba planeada, para tu propio bien, para el bien de otros y para la honra y adoración a nuestro Dios. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.